LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio. INTA Radio. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a INTA Radio Concepción, este espacio que tenemos todas las semanas en LT11 Radio Nacional y en FM Arenas. Este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el cual le brindamos toda la información referente a la Estación Experimental de Concepción del Uruguay y también a las experimentales de Concordia y Paraná. Tenemos información interesante para el día de hoy, un poco sobre la actividad de esta semana y la actividad, más que nada las próximas, ¿no? Con ciclos de conferencias previstos para esta época de barbecho y siembra de maíz. Así que los invito a que se queden con nosotros durante esta hora para poder contarles toda esta información y todo acerca de los ciclos de conferencia interesantísimos que se vienen y que ustedes podrán estar presentes a partir de esta modalidad virtual a través de INTA YouTube de Concepción del Uruguay. Pero si les parece, para arrancar en el día de hoy, los invito a escuchar una entrevista que hicimos con Martín Sánchez Acosta, ingeniero agrónomo y forestal de la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia. Él nos habla sobre los productos carbono neutrales. ¿Cuál es el objetivo y cómo se consiguen? ¿Qué se considera productos carbono neutrales? El tema es el siguiente: con todo esto del cambio climático y las consecuencias que se están viendo, una de las cosas que se trata de hacer es evitar mandar carbono como dióxido de carbono a la atmósfera, y la otra es tratar de no usar combustibles fósiles o materiales o cosas que estén produciendo emitir dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como se conoce, a la atmósfera, que es un gas del efecto del invernadero. Entonces, lo que sucede, las hojas verdes de las plantas, como estudiamos en la primaria, hacen la fotosíntesis, entonces capturan ese dióxido de carbono y liberan oxígeno encima. Y en el caso particular de los árboles, lo transforman en madera, y esa madera la vamos a usar en muchas cosas. Y ese anhídrido carbónico quedó capturado ahí, y cuando yo llego al producto final y hago el balance entre lo que emitió todo el proceso, ¿no?, de cortarlo, transportarlo y hacer el producto, y lo comparo con lo que la planta capturó, da neutro o inclusive a favor de lo que capturé. Entonces, esos productos hoy día están empezando a tener el rótulo de carbono neutrales, o sea, como que son un producto que es beneficioso para el ambiente. Inclusive hay otros conceptos, por ejemplo, que se aplican en el tema de la ganadería, sobre todo, que también hoy día a las vacas se le está adjudicando el tema de que emiten muchos gases de efecto invernadero. Pero si nosotros criamos vacas junto con árboles, con hileras de árboles o grupos de árboles, es lo que llamamos silvopastoreo, esos árboles están compensando con lo que capturan, con lo que las vacas emiten. Y ya hoy día se habla de la carne carbono neutral. Esto Brasil lo está haciendo y exporta con un sello que dice que es carne carbono neutral, porque está colocada en un sistema que nosotros llamamos silvopastoril, donde ellos certifican de que lo que la vaca estuvo emitiendo o el novillo está compensado con lo que los árboles están capturando.
Inclusive el silvopastoreo lo que está haciendo y lo que se está empleando cada vez más es te permite mejorar a veces las pasturas, porque los árboles protegen a la pastura tanto del frío como a veces del calor, y a los animales igual. Los animales son es abrigo en el invierno y es sombra en el verano. No cambia para nada, ¿no? La calidad de la carne va en lo que es la raza, el manejo y lo que come. Hace poquito nosotros, nuestro coordinador forestal, porque yo estoy en el área forestal de Concordia, no estoy en el área ganadera, hace poquito se hizo uno de estos actuales webinares donde él es especialista en silvopastoreo. Entonces el coordinador forestal comentó todas estas ventajas, y no solo se aplica a la ganadería, se aplica inclusive a otros cultivos. Yo estuve en Mendoza, donde hay vid, carbono neutral. Inclusive países como Costa Rica tienen una feria de la carbono neutralidad, donde ofrecen productos que están certificados de que no impactaron en el ambiente, o sea que lo que se gastó y se emitió se compensó de alguna manera con algún cultivo o algún árbol, capturando todo lo que ellos emitieron. O sea que el concepto de la carbono neutralidad es compensar de alguna manera lo que uno está emitiendo, o directamente no emitir, que eso es reemplazar cosas que se usan el combustible fósil, por ejemplo, como el caso típico de los aerogeneradores, o sea, los ventiladores. Reemplazan a cosas que estaban usando fósiles, y ellos no están emitiendo nada. Y bueno, la carbono neutralidad, o sea, su objetivo final es emisión cero, pero como no es posible la emisión cero, lo que hay que hacer es compensar lo que estamos emitiendo, y en eso las plantas son las número uno, y una de las más importantes son los árboles, porque son de los que más capturan, digamos. Escuchás Interradio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Nacional, la radio pública. Interradio en LT11. Hace minutos escuchábamos a Martín Sánchez Acosta, ingeniero agrónomo y forestal de la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia, que nos hablaba sobre los productos carbono neutrales. La verdad que es un término que puede llegar a ser nuevo para nuestros oídos, pero en el cual se viene trabajando ya hace bastante tiempo. Los objetivos y cómo se consiguen, por qué se consideran carbono neutrales. La verdad que es un tema para seguir charlando, y también con Martín vamos a conversar próximamente sobre la construcción de viviendas de madera, que es una de las especialidades, algo en lo que él ha trabajado muchísimo en estos últimos tiempos. Bien, vamos a otro tema. En los programas anteriores hemos incorporado un ciclo de agroecología. Hablábamos con Norberto Pérez de INTA Concepción del Uruguay sobre microorganismos nativos eficientes. En este caso, la última parte de ese ciclo de agroecología, el tema es el tratamiento de semillas y frutos con microorganismos eficientes nativos. Tratamiento de semillas, debemos realizar una simple inmersión de las semillas en una solución de microorganismos eficientes nativos. Esto mejorará, en cierta manera, la protección contra agentes patógenos desde un principio. ¿Cuáles son las proporciones para esto? Las semillas vamos a sumergirlas 20 minutos en una solución de microorganismos eficientes nativos al 2%. Durante 20 minutos las dejamos y luego las secamos a la sombra, previo a la siembra. Esta es una de las utilizaciones. En post cosecha también vamos a poder utilizar los microorganismos eficientes nativos.
para mejorar la calidad de los frutos, para conservar los frutos debido a su acción antioxidante y el antagonismo que produce contra ciertos patógenos. Para esta función vamos a tener que diluir los microorganismos eficientes nativos en su fase líquida en una proporción del 2% con agua. Damos cierre al espacio dedicado a los hilos de microorganismos eficientes nativos dentro de lo que es la columna de la agroecología acá en INTA Radio, diciendo que es una tecnología recomendable, claro está, para lo que es la agricultura familiar, debido a su bajo costo, debido a su simple elaboración, debido a sus múltiples usos. Decimos que era un comodín dentro de lo que es la agricultura familiar amistosamente. Solo queda probarlo para aquellos que todavía no lo hicieron, utilizarlo y el espacio del intercambio, por supuesto, desde las agencias de INTA, a través de los teléfonos, a través de los mails, en este espacio de cuarentena que estamos viviendo. Un saludo para todos, gracias. INTA Radio en LT11. Transitando el mes de agosto, decíamos, y en épocas de barbecho, hasta septiembre, para la siembra de maíz, ya en septiembre, octubre comenzamos con siembra de primera y en diciembre de segunda, ¿no? Es que los ciclos de conferencias de INTA Concepción del Uruguay abordarán durante este mes y durante la próxima semana, temas relacionados al cultivo de maíz. Es así que próximamente, el 19, a las 8 de la mañana, se va a realizar, esto es la semana próxima, se va a realizar otro ciclo, otra conferencia a través del canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay, en el cual el ingeniero agrónomo Juan Manuel Orcelet nos va a informar sobre nutrición de cultivo de maíz, manejo de nutrientes en el centro oeste de la provincia de Entre Ríos. El día 19, a partir de las 8, vamos a estar charlando sobre nutrición del cultivo de maíz. Vamos a hacer hincapié en lo que es toda la problemática de la zona, contar cómo están los suelos actualmente de la zona, cuáles son los nutrientes que están limitando la producción de nuestro cultivo de maíz, cuál es el principal, que siempre es nitrógeno, pero no solo debemos mirar nitrógeno, porque por ahí, si miramos solo nitrógeno, no vamos a quedar rengo, o sea, no vamos a estar produciendo lo que esperamos, porque tenemos otros factores limitantes. Por ejemplo, estamos en algunos sitios, especialmente con la zona del sur, bien la costa del río, estamos viendo alguna deficiencia de potasio, con respuesta a potasio muy interesante, o sea, muy importante, que le impactan productiva y económicamente al productor, o sea que vemos respuesta bastante interesante en el cultivo de maíz a potasio. Y bueno, y también vamos a estar hablando de micronutrientes, especialmente de zinc, que es un micronutriente que, bueno, la zona está muy bajo porque es un nutriente que es esencial, o sea, las plantas lo necesitan. Si ese nutriente está en baja disponibilidad, la planta ve relegada su producción, ¿no? Juan Manuel, en algún momento me dijiste que el suelo en Entre Ríos es el problema más grande, digamos, para el productor, por la falta de nutrientes o por las características. Y es combinación, ¿no? O sea, no solo en Entre Ríos, sino esto es, o sea, nos está pasando a todo en región pampeana. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos, potasio sí, lo estamos viendo más en Entre Ríos en general, pero más en particular en la zona que te mencionaba. Pero en el caso de zinc o el otro nutriente, eso es un problema a nivel de región pampeana, porque se ha extraído por años de agricultura, se ha extraído nutrientes, porque los granos se llevan nutrientes, y nosotros solamente fertilizamos con 1, 2, 3 nutrientes a lo sumo. 2 nutrientes es lo más común que se fertiliza, o sea, fósforo y nitrógeno. Esos son los 2 nutrientes principales. Y la planta se lleva alrededor de 15 nutrientes. Entonces, o sea, en grano llevamos 15 nutrientes, entonces estamos poniendo 2 de eso.
O sea, tarde o temprano nos iba a llegar el momento de que se nos iba a acabar esa caja de ahorro que estábamos sacando, que es el suelo. O sea, nosotros teníamos una caja de ahorro a la cual sacábamos y no poníamos nada, sacábamos y no poníamos nada. Eso sumado a degradación, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, que tenemos pérdida por erosión y demás, es un factor que también acentuó esta baja de nutrientes. Entonces, esta combinación de factores nos está hoy haciendo replantearnos que no solo tenemos que pensar en nitrógeno y en fósforo, sino también deberíamos pensar en otros macronutrientes como potasio, azufre y micronutrientes como zinc, ¿no? Y es un problema de manejo, pero es un problema sobre el que viene insistiendo tanto INTA como muchos técnicos, que debe cambiarse. ¿Se va cambiando a lo largo del tiempo el manejo? ¿Se van teniendo las prevenciones para esto? Y el tema es que, o sea, se tiene la conciencia, todos los productores tienen la conciencia del muestreo de suelo, o sea, no se hace mucho muestreo de suelo, pero aquellos productores más concientizados lo hacen y evalúan su suelo, pero por más que haya conciencia, por ahí juega una parte, un rol económico que sinceramente la situación es complicada, porque esta falta de nutrientes es más dólares por hectárea que tiene que invertir el productor para producir grano, y sinceramente a los números actuales de la agricultura se torna bastante complicado. Y lo importante por ahí es que no solo para agricultura necesitamos fertilizar, o sea, para pasturas también, o sea, el suelo es el mismo para producir pastura o para producir grano. O sea, si nos falta nutriente para producir maíz, nos va a faltar nutriente para producir alfalfa o para producir cualquier pastura, ¿no? Bien, la conferencia de este 19, ¿cuáles serían estos los temas? Nutrientes. Y bueno, la idea es abarcar un poco de nitrógeno. Vamos a hablar algo de azufre, vamos a hablar de potasio, de zinc y algo de agricultura de precisión, que es manejo por ambiente, es decir, los lotes en general tienen una disposición como cuadrada o de la forma que sean, pero sin embargo el suelo no es igual en todos los lotes agrícolas, o sea, tiene variabilidad espacial. Entonces, bueno, la idea es mostrar también un poco de variabilidad espacial en maíz, cómo varía el rinde en cada una de las zonas del lote. Bueno, ¿y qué podemos hacer para mitigar eso o para sacarle el máximo provecho económico? Perfecto. ¿La charla es de 1 hora? Claro, la idea es de 8 a 9 y después preguntas entre tanto. O sea, se de tiene... todos modos, claro, de todos modos, y depende la cantidad de preguntas, pero sí, o sea, por nosotros no tenemos problema. De todos modos, hay que hacer la aclaración que esa charla va a quedar en YouTube de la experimental, así que para el que no pueda asistir por cuestiones laborales o no pueda participar online por cuestiones laborales, le va a quedar para verla en el momento que tenga disponible. Bien, el miércoles 19 entonces a las 8 por el canal de YouTube de INTA nos reencontramos con Juan Manuel Orcelet y bueno, con esta videoconferencia Nutrición de cultivo de maíz. Muchísimas gracias, Juan Manuel. No, de nada, Gustavo. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. INTA Radio. En LT11 Nacional. Continuamos en INTA Radio Concepción, en este espacio semanal en LT11 Radio Nacional y FM Arenas también, para recordarles, en caso de que quieran comunicarse con INTA Concepción del Uruguay, que quieran comunicarse con nosotros por estos temas que estamos tratando en este programa o que estén relacionados a la institución, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Es muy fácil.
ya sea Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, todas las redes sociales, buscando siempre INTA Concepción, o a través de la web buscando el nombre del técnico. Por ejemplo, el caso de Juan Manuel Orcelet Pinta, lo pueden ubicar allí y allí están los datos para poder comunicarse con Juan Manuel. Así como en el caso de Juan Manuel, de cualquier otro técnico que ustedes quieran, que hayan escuchado hoy o que quieran comunicarse, ¿sí? Decíamos que, dada la fecha, este es un programa en el que les estamos comentando sobre estos nuevos ciclos de conferencias técnicas que se están realizando en INTA, y en este caso referidos en particular a lo que es la siembra de maíz. Andrés Rampoli, también de la Estación Experimental de Concepción, la Estación Experimental Local, nos habla sobre manejo de malezas en maíz. Vamos a hablar de manejo de malezas en cultivo de maíz. Inicialmente vamos a hacer un reconto de las principales malezas que podemos llegar a tener. Vamos a ver aspectos biológicos, dentro de ellos los más importantes, como puede ser la emergencia, para saber en qué momento y cuándo va a ser la mayor cantidad de nacimientos que vamos a tener de las especies problemáticas para este cultivo, para luego sí enfocarnos en las distintas estrategias de manejo que podemos llegar a tener, ¿verdad? La idea sería hacer una introducción respecto a esta temática, a las malezas en sí, y después abordar las estrategias de manejo. Te iba a decir, ya estamos en agosto, ubicarnos un poco en el tiempo, entonces, ¿cuándo se debería empezar con este trabajo de reconocimiento de malezas para luego trabajar en su control, en el caso del maíz, ¿no es cierto? Exacto. Sí, podemos llegar a tener variadas situaciones, ¿no? O planteos. Hay lotes que incluso hasta el momento no se han barbechado y están planificándose barbechos ahora, por ahí se alquilan tardíamente, pero lo común o lo general es que ya se haya hecho una aplicación de fitosanitarios químicos, un barbecho, por allí junio, julio, y ahora tendríamos que estar planificando la estrategia de herbicidas preemergentes si optamos por un barbecho químico, ¿verdad? Entonces, la idea justamente es ahondar un poquitito en esta temática, evaluar algunas alternativas, algunos fitosanitarios que puedan llegar a ser tenidos en cuenta. Tenemos algunos resultados respecto a ensayos que se vienen realizando, entonces, bueno, es plasmar un poco lo que se viene haciendo. Preemergencia en este momento, en algunas ocasiones se hace presiembra, en otras se hace postsiembra, preemergencia del cultivo, y la idea es hablar y dialogar un poco sobre esta temática, ¿verdad? Este control, esta propuesta que vos hacés a través del canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay, ¿es válida para toda la provincia y para provincias cercanas, o es solamente para esta zona un poco más reducido? Los datos que por ahí tenemos y que hemos estado recabando son dentro de la provincia para la costa este principalmente, ¿sí? De todas maneras se replican y son estrategias que se pueden adoptar y tener en cuenta para otras zonas dentro de la provincia e incluso otras provincias. ¿Las estrategias de control de malezas en maíz son similar a las estrategias de control de malezas en otros cultivos que lógico que coincidan con las fechas de siembra? Bien, es buena pregunta, Gustavo, porque dentro de las especies que puedan comportarse como malezas van a ser más o menos agresivas conforme el cultivo que nosotros estemos realizando y en el momento que lo estemos realizando. Para las fechas de siembra temprana de maíz, nosotros esperaríamos de que sean relativamente similares las especies que puedan llegar a competirle al cultivo de maíz, a lo que podría llegar a ser a un cultivo de sorgo o incluso a un cultivo de soja. Si bien aquí ya habría que empezar a tener en cuenta el cultivo al cual se está planificando esta estrategia de manejo para no generar efectos fitotóxicos, es decir, no poder afectar al cultivo, ¿verdad? Perfecto. Bien, Andrés, ¿queda algo más para destacar? Creería que no. La idea es que puedan ir surgiendo consultas a medida de que
vayamos presentando lo que por ahí tenemos para comentarles y que podamos hacer un intercambio, creo yo, más que fructífero para los interesados que se conecten en el día de la conferencia. Por supuesto, esto es entonces el jueves 20 a las 14 horas, arranca esta videoconferencia con manejo de malezas en maíz, y posteriormente habrá un intercambio como se hace habitualmente en estas conferencias técnicas de INTA Concepción del Uruguay. Andrés, muchas gracias por estos minutos y nos reencontramos el 20. Muchas gracias a vos, Gustavo, y bueno, saludos a toda la audiencia. Escuchás INTA Radio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. La Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, APRESID, tendrá su 28º congreso este año durante los días, serán 2 etapas, 18 al 21 y 24 al 28 de agosto. El gerente de Prospectiva, Martín Rainaudo, nos cuenta sobre este congreso, el número 28, que se va a realizar, por supuesto, en forma virtual. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Así es, la 28ª edición, que bueno, por primera vez en la historia, a causa de todo este contexto mundial, va a ser de manera 100% virtual. El Congreso APRESID, con el lema de este año de Siempre Vivo, Siempre Verde, se va a dar de manera virtual en congresoapresid.org del 18 al 21 y del 24 al 28 de agosto. Bien, 2 etapas, ¿no? 2 semanas. 2 semanas, tal cual. Una primera semana que nosotros planteamos para que la gente se familiarice con la plataforma, darle oportunidad a los programas de APRESID y a las empresas e instituciones que participan de mostrar lanzamientos, mostrar todo su contenido, y luego una segunda semana donde vamos a tener las mismas 8 salas de conferencias que están habilitadas en la primera semana, con todas las charlas, digamos, de los referentes nacionales e internacionales que trae el Congreso todos los años. ¿Cuáles son los temas o cuál es la orientación que tiene este congreso? Y como te comentaba, Siempre Vivo, Siempre Verde nace a partir del lema de Agricultura Siempre Verde, que lanzó APRESID en noviembre del año pasado, y tiene que ver con poner la vida en el suelo como el motor de la sustentabilidad de los sistemas. Es decir, implica un poco dejar de pensar que el suelo necesita descansar, que el suelo necesita un barbecho, y entender, digamos, que el suelo es un organismo vivo que necesita alimento todo el año, y eso, bueno, se logra teniendo la mayor cantidad de raíces vivas en la medida que, bueno, que el ambiente, que el agua lo permita, y esos sistemas, digamos, no solo son más productivos, sino que son más sanos para el ambiente y con un uso mucho más eficiente de insumos que los hace más sanos para la gente involucrada y para los consumidores. Hernán Ferrari, uno de los referentes en lo que es maquinaria aquí en INTA Concepción del Uruguay, va a estar colaborando con ustedes, ¿verdad? Hernán Ferrari, así es. Con Hernán, digamos, bueno, ya hace varios años que él participa de nuestros congresos. Este año puntualmente Hernán va a estar dando una perspectiva, un pantallazo, digamos, de tendencias que podemos esperar en los próximos años a nivel mundial en innovación en maquinaria agrícola. Martín, ¿cómo puede hacer la gente para chequear los días de conferencia, el calendario, el cronograma? Hoy deben entrar a Congreso APRESID, que lo pueden hacer tanto a través de la página institucional de APRESID como googleando Congreso APRESID. Ahí van a poder ver el programa y van a poder registrarse. La gente se va a poder registrar de manera gratuita para ver todo el contenido de la primera semana. Y durante la segunda semana la gente va a poder tener de manera gratuita una de esas charlas que se dan en esas 8 salas de conferencias, una charla gratis a lección, y después, bueno, para ver mayor cantidad de charlas en esa segunda semana existen algunas opciones de ticket que se pueden adquirir ahí mismo en la plataforma. Bien, Martín, ¿queda algo que quieras destacar de este congreso y que no te haya preguntado?
Sí, algo muy importante, digamos, que nos permite esta virtualidad es justamente poder acercarle el Congreso a un montón de gente, digamos, tanto de la comunidad agropecuaria como no, que normalmente no nos visitaba porque el Congreso presencial implicaba una inversión de tiempo, de dinero, que quizás se lo hacía imposible, pero bueno, ahora, digamos, tenemos esa ventaja tanto en asistentes como también en disertantes, o sea, personalidades de la talla de Ratan Lal, Dwayne Beck, Gunter Pauli, disertantes internacionales que también les representaba un costo, una inversión, digamos, poder participar de nuestro congreso. Este año, digamos, a través de una pantalla vamos a poder tener muchos referentes de otros países, que es algo que bastante destacable que nos permite esto. Indudablemente toda esta modificación a raíz de esta pandemia tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Dentro de lo positivo destacamos esto, y tal vez se puede llegar a más gente que con los congresos presenciales, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, seguramente. Nosotros, Gustavo, para más o menos darte un pantallazo, el año pasado tuvimos 5.000 personas de manera presencial, pero tuvimos 15.000 visitantes a través de lo que fue el streaming. Entonces, realmente es un número que parece bastante alentador y en cuanto a cantidad de gente podría llegar a ser un congreso sin precedentes, digamos, en cuanto a cantidad de visitantes, ¿no? ¿Se modifica el tiempo de las charlas? ¿Son más cortos o se mantiene más o menos como el año pasado? ¿Se modifica el programa por este tema? Nosotros lo que hicimos fue plantear un programa más extendido de charlas, o sea, la duración de las charlas en sí, digamos, va a ser bastante similar, o sea, va a haber 6 bloques de charlas a lo largo del día, a las 8, a las 9, a las 10:30, con un corte un poco más largo al mediodía, y después charlas a las 3, a las 4 y a las 5:30. Sí, digamos, eso por ahí nosotros notamos de por ahí sugerir a los disertantes a armar presentaciones más cortas, de 20 minutos, 25 minutos, 40 en los casos más extremos, pero entendemos, digamos, justamente que en la virtualidad mantener la concentración es más complejo, por eso, digamos, es interesante esta dinámica de intentar proponer charlas un poco más cortas. Bien, Martín, muchas gracias por estos minutos y todo el éxito para estas 2 semanas de la jornada. Bueno, Gustavo, muchas gracias, los esperamos. INTA Radio en LT11. Nacional, la radio pública. Escuchás INTA Radio en LT11. Nacional, Concepción del Uruguay. Seguimos con las jornadas online. ¿Será la era online esta? Todas las actividades que le estamos contando hoy son a través de los canales de YouTube, son todas virtuales, ¿no? Y bueno, esta a la que me quiero referir es también online. Agricultura familiar del programa Pro Huerta, en sus 30 años de cumplir una gran labor, y se titula Estrategias para mejorar la calidad y la inocuidad de los productos avícolas. Esta jornada, como les decía recién, se va a estar realizando 2 días, el 21 y el 27 de agosto. Es organizada por INTA Concepción del Uruguay, Río Tercero, Alto Valle y Pergamino. Conversamos con una de las disertantes, Natalia Almada. Buenas tardes a todos. Las jornadas Estrategias para mejorar la calidad e inocuidad de los productos avícolas están organizadas en el marco de lo que son los 30 años de Pro Huerta. Surgen de varias consultas que siempre nos llegan tanto a la experimental de Concepción del Uruguay como a la de Pergamino, a Manfredi. La idea era, con todas esas consultas, tratar de armar una jornada que pudiera dar respuesta a todas esas inquietudes que nos llegan de los productores. La idea es abarcar lo que es la producción de huevos y de carne en sistemas productivos de la agricultura familiar, tratando de fortalecer la calidad del producto final que obtienen estos sistemas productivos. Esta jornada se realiza en 2 partes, ¿no? 21 y 28, ¿puede ser? ¿De agosto? Sí, las fechas son el viernes 21 y la otra el jueves 27 de agosto. Y jueves 27 de agosto, y lo organizan entonces Concepción del Uruguay, Pergamino. La Agencia de Extensión de Río Tercero, Alto Valle y Pergamino.
Precisamente, ¿a qué se refiere cuando dicen mejoramiento de la estrategia? Bueno, los sistemas de agricultura familiar, los sistemas de producción siempre están en el ojo de la tormenta, vengamos a decir. Entonces, desde INTA, o por lo menos de ProHuerta, lo que siempre se ha manifestado es la capacitación de esos productores para que tengan en consideración cuáles son los puntos críticos en cada una de las etapas, desde que reciben el pollito hasta que lo faenan y lo comercializan, ¿no es cierto?, para cuidar la inocuidad de esos productos, para que no afecten a la familia ni al consumidor que va a comprarle el producto. Todos sabemos que los productos están llegando, ya sea por puerta a puerta o bien por una feria, algún mercado. Entonces, la idea es fortalecer a esos productores en el tema de inocuidad. El viernes 21 se va a charlar sobre huevos, la producción de huevos. Y vamos a hacer una introducción de básicamente conceptos generales. Vamos a hablar un poquito de normativa. Yo sé que es la parte más tediosa y más pesada, pero la idea es introducirnos en lo que es el Sistema Nacional de Control de Alimentos que hay en nuestro país. Y después nos vamos a abocar en lo que es los puntos críticos en la producción de huevos. Esa es la primera parte. Bien. Y el jueves 27 nos abocaremos a la producción de carne, desde que se recibe en el pollito hasta que se faena, y todos los puntos críticos donde el productor tiene que hacer foco para cuidar la inocuidad. ¿Está destinado entonces a todos los productores que quieran participar, que se quieran inscribir? Productores de ProHuerta, productores de la agricultura familiar en general. Está abierto a técnicos de por ahí de los municipios que por ahí quieran interiorizarse, técnicos particulares, o sea, es amplia la convocatoria. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio, en LT11, Nacional. Ya hemos hablado en programas anteriores con Elena Gagliano, que nos ha estado comentando sobre las especies que se pueden cultivar en otoño e invierno en la huerta. Una información muy interesante y muy completa nos ha brindado la jefa de la Agencia de Extensión Rural de INTA Concepción del Uruguay. Hoy, precisamente, con Martina Boxler vamos a escuchar consejos para el cultivo de la berenjena. Pero antes de irnos, un agradecimiento muy especial para Rubén Moir de la radio, o Rubén Noar, y para el Pato Ardaiz, que son quienes nos asisten en la parte técnica. Y bueno, un día como hoy, en el que se interrumpe la energía eléctrica y hay que utilizar los recursos de emergencia, los utilizamos y estamos saliendo al aire. Y un saludo muy especial, no solamente para la audiencia de LT11, sino también para la gente de El Provincial Online, para Radio UNER 91.3 FM y AM 1310 Radio Nacional de Gualeguaychú. Nos despedimos hasta la semana próxima y los dejo escuchando a Martina Boxler con el cultivo de la berenjena. Así que milanesa para todo el mundo, cuando en diciembre por ahí es que se cultiva. A ver, escuchamos. Hoy les voy a hablar sobre un cultivo que es muy reconocido, que es el cultivo de la berenjena, que generalmente lo que utilizamos son sus frutos cuando alcanzan su madurez total. Y los requerimientos con respecto al clima y el suelo: para realizar el almácigo se necesita un periodo libre de helada de aproximadamente entre 4 a 5 meses. Resiste menos el frío que lo que es el cultivo, por ejemplo, del tomate o del morrón. Requiere unos 25 grados centígrados de temperatura óptima cuando ya el plantín ha alcanzado su desarrollo para seguir su proceso de crecimiento. Con respecto al suelo, bueno, tienen que ser suelos que estén bien laboreados, en profundidad precisamente, que estén sueltos, que tengan buen drenaje y, por supuesto, que cuenten con una buena cantidad de materia orgánica o de abonos que se le han ido incorporando cuando se están realizando las labores. ¿Cuál es la forma, la época de siembra? Bueno, la berenjena se siembra en almácigo protegido durante los meses de julio y agosto y se trasplantan en los meses de septiembre y octubre. En septiembre, más que nada, cuando ha
superado el periodo de heladas. En 1 metro de almácigo, si contamos con 5 gramos de semillas que tengan un buen poder germinativo, vamos a obtener alrededor de 400 a 600 plantines. Estos estarán en condiciones de ser trasplantados cuando tienen alrededor de 5 o 6 hojas aproximadamente, que va a ocurrir en un periodo entre 50 a 60 días después de realizada la siembra. Si vamos a hacer el almácigo, tengan en cuenta de que debemos llevarlo sí a que reciban luz solar, pero en un periodo donde las temperaturas no sean tan drásticas, sino más bien después de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde inclusive, y luego se deberán ingresar a un lugar protegido del frío. Este cultivo, como les decía, una vez que se siembra, se aporca, que es cuando la planta llega aproximadamente a tener unos 30 centímetros de altura, y ese aporque consiste en agregarle tierra a los alrededores de esa planta para que vaya afirmándose y vaya tomando postura la planta para ir llevando su crecimiento. Si nosotros hacemos en 1 metro de almácigo, como les reitero, con 5 gramos de semilla, vamos a obtener alrededor de 400 plantines, que estos se pueden plantar en una superficie, en una parcela, por ejemplo, de 300 metros cuadrados. Con eso vamos a cubrir, a sembrar toda esta cantidad. Cuando nosotros ya contamos con el plantín y ya ha superado el periodo de heladas, necesitamos, una vez que esté el suelo preparado, hacer ese trasplante, que se realizará entre hileras de entre 90 a 1,40 metro aproximadamente, dependiendo del cultivar. Y entre plantas, las distancias, o sea, una planta detrás de otra, deberá ir alrededor de una distancia entre 50, 60 o 70 centímetros. Con respecto a los cuidados del cultivo, bueno, requiere que sí que sea regado a partir, digamos, de ese trasplante de forma regular en todo su ciclo hasta completar la cosecha. Con respecto a las plagas más importantes, bueno, generalmente a veces les ataca la arañuela, que es una arañuela muy pequeñita que se puede controlar fácilmente, a veces con los preparados con ajo y alcohol, o con un purín de ortiga, o a veces con frutos de paraíso también, o con jabón potásico, que se puede controlar muy bien. Otro, digamos, de las plagas que son importantes, que pueden llegar a aparecer, son los pulgones, que también lo podemos usar para controlarlos con los frutos de la semilla del paraíso, con el alcohol, con el ajo, o tierra de diatomeas. Como enfermedades, bueno, presenta algunas enfermedades que a veces se pueden manifestar o no, como puede ser el mildiu o el tizón tardío, que bueno, se pueden también controlar con el oxicloruro de cobre, con el caldo bordelés, que son todas preparaciones que nosotros habitualmente las indicamos en el programa Pro Huerta para controlar este tipo de insectos. Llegamos a cosecha, bueno, el número de días hasta madurar el fruto es aproximadamente entre 70 a 90 días de realizado el trasplante. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio. El programa del INTA Concepción del Uruguay, en el aire nacional, de LT11, AM 1560.